Mi nuera aventó mi plato al suelo y gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida, delante de todas sus amigas». El lunes le entregué una carta que casi la tira de la silla. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás leyendo. Quiero ver hasta dónde ha llegado esto». Mi nuera aventó mi plato al suelo y gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida», justo frente a todas sus amigas. Todavía puedo oír el estruendo de la porcelana al romperse contra el piso de madera. Aún tengo grabadas esas 20 miradas clavadas en mí, algunas con pena, otras sin saber dónde meterse. La elegante cena en casa de mi hijo se congeló y yo quedé como el espectáculo. Me llamo Isabel Márquez. Tengo 65 años y he pasado toda mi vida tratando de ser una buena madre, una suegra comprensiva y ahora una abuela entregada. Pero esa noche, Lorena dejó claro que nada de eso importaba. «Mamá, por favor», me susurró mi hijo Álvaro con los ojos suplicantes, rogándome que no empeorara la escena. Ni una sola vez se volvió hacia su esposa para reprenderla. Ni una vez Esmis defendió. Me quedé ahí parada, con la comida embarrada en mis pantalones beige, temblándome las manos. Lorena me miraba con desprecio, su rostro perfectamente maquillado, transformado en una mueca de asco. No era la primera vez que dejaba claro lo que sentía por mí, pero sí fue la más pública, la más cruel. «Creo que lo mejor es que te vayas, Isabel», dijo con una voz empapada en falsa preocupación. «Estás claramente alterada y no queremos que tengas uno de tus episodios». Yo no tengo episodios, nunca los he tenido. Pero Lorena llevaba años sembrando esa historia sobre mí, contándole a Álvaro y a sus amistades que yo era inestable, complicada, entrometida. Y mi hijo, el mismo niño que crié sola desde que su padre murió, cuando tenía apenas 10 años, le creyó. Mientras tomaba mi bolso y el suéter que siempre cargo, vi a mis nietos asomados desde lo alto de la escalera. Clara, de 7 años, y Mateo, de 5, me miraban con los ojos enormes mientras su abuela era echada de su casa como si fuera basura. ¿Qué estaban aprendiendo sobre el respeto? ¿Sobre la familia? El camino de regreso fue una mezcla borrosa de lágrimas y recuerdos. Pensé en la primera vez que Álvaro trajo a Lorena a casa, hace 5 años. En ese entonces era encantadora, se reía de mis historias, elogiaba mi casa. El cambio fue lento, una invitación cancelada aquí, un comentario venenoso allá. Luego vinieron las restricciones sobre cuándo podía ver a mis nietos, siempre con una excusa: que estaban ocupados, que los niños tenían actividades, que Lorena necesitaba tiempo con su familia sin suegras alrededor. Llegué al pequeño hogar donde he vivido durante 40 años, la casa donde crié a Álvaro sola, trabajando en 2 empleos para que no le faltara nada. Ahora él vive en una casa enorme en las afueras con una mujer que me desprecia sin razón clara. Dentro, me dejé caer en el sillón, aún con la ropa manchada, y dejé que las lágrimas salieran sin freno. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. «Mamá, perdón por lo de esta noche. Lorena está estresada por el trabajo. Dale un poco de espacio, ¿sí?» Espacio. Eso es todo lo que les he dado. Tanto espacio que me estoy volviendo una desconocida para mis propios nietos. Y aún, así, no basta. Me arrastré hasta el baño y me vi en el espejo. Casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Con los hombros caídos, los ojos enrojecidos y la cara marcada por la tristeza, me preguntaba en qué momento me había permitido convertirme en esta versión de mí misma. ¿Cuándo empecé a pensar que merecía este trato? Esa noche dormí a sobresaltos, soñando con porcelana rompiéndose y gritos lejanos. En mis sueños me defendía. Le decía a Lorena exactamente lo que pensaba de su actitud. Le recordaba a Álvaro todos los sacrificios que había hecho por él, pero en la vida real simplemente me había alejado, con la cabeza gacha, derrotada. La mañana no trajo alivio. Llamé a mi mejor amiga, Carmen,
quien llevaba años diciéndome que Lorena me estaba alejando de mi familia. «Isabel, ya basta», dijo Carmen con firmeza. «Has dejado que esa mujer te pase por encima durante demasiado tiempo. ¿Cuándo vas a defenderte? ¿Qué puedo hacer, Carmen? Si la confronto, lo usará como otra excusa para mantenerme lejos de los niños. ¿Y entonces vas a seguir aguantando sus abusos? ¿Ese es tu plan?» No tenía ningún plan. Me sentía atrapada en una situación sin salida. Enfrentarme y arriesgar el poco contacto que aún tenía con mi familia o seguir soportando la crueldad de Lorena. Lo que no sabía entonces era que el lunes lo cambiaría todo. El lunes, cuando le entregaría a Lorena una carta que la haría caerse de la silla. Una carta que por fin sacaría a la luz la verdad y me devolvería la dignidad que había ido perdiendo pedazo a pedazo con los años. Pero antes, necesitaba encontrar de nuevo mi valor. Y mientras me sentaba esa mañana en la mesa de la cocina, tomando té en una taza rota, no tenía idea de que el coraje me encontraría en el lugar más inesperado, ni que el arma que necesitaba contra Lorena había estado conmigo todo este tiempo. El fin de semana se arrastró entre la autocompasión y el remordimiento. Para la tarde del domingo, ya no soportaba estar sola con mis pensamientos. Decidí enfrentarme al desorden del ático, un proyecto que había postergado durante años. Al menos el trabajo físico podría distraerme del dolor constante en el pecho. El ático era sofocante, lleno de recuerdos empacados en cajas de cartón. Empecé por las cosas de la infancia de Álvaro: trofeos de béisbol, proyectos escolares y álbumes de fotos que documentaban cada momento importante. Lorena habría visto esto. Lo sabía. ¿Cómo había estado ahí en cada partido, en cada feria de ciencias, trabajando horas extras para pagar las solicitudes universitarias? Pasaron horas mientras revisaba caja tras caja. Me dolía la espalda y tenía polvo hasta en las pestañas, pero esa incomodidad física era bienvenida. Era un dolor diferente en el que podía enfocarme. Fue entonces cuando encontré un sobre, manila grande, escondido detrás de una cómoda vieja. Al principio no lo reconocí. Estaba amarillento por los años, sellado con cinta antigua. Dentro había documentos que no recordaba desde hacía mucho tiempo: la escritura de la casa de Álvaro. Mi difunto esposo, James, había comprado esa propiedad como inversión poco antes de morir repentinamente de un infarto. Su plan era renovarla para alquilarla, pero nunca tuvo la oportunidad. Después de su muerte no pude venderla. Era una de las últimas decisiones que él había tomado. En lugar de eso, seguí pagando los impuestos y el mantenimiento mínimo, dejándola vacía por años. Cuando Álvaro y Lorena se casaron, estaban ahorrando para comprar una casa. Recuerdo claramente ese momento, sentada en esta misma mesa, deslizándole una llave a mi hijo. «Es tuya», le dije, explicándole que su padre había comprado la propiedad años atrás. «Considéralo una herencia adelantada, tu regalo de bodas». Álvaro se quedó sin palabras, agradecido. Lorena estaba eufórica. Lo que no mencioné, lo que en ese momento no parecía importante, fue que nunca transferí legalmente la propiedad a nombre de Álvaro. Les había dado la casa para vivir, pero en los papeles, la dueña seguía siendo yo. Me quedé mirando los documentos con el corazón latiendo fuerte. Según esos papeles, la casa donde vivían Álvaro y Lorena todavía era mía. La misma casa de la que Lorena me había echado. Hace apenas un par de días me dejé caer sobre un viejo baúl cubierto de polvo, con la mente hecha un torbellino. ¿Lo sabían? ¿Alguna vez revisaron los registros de la propiedad? Por la forma en que reaccionó Lorena al verme, dudaba mucho que supiera que vivía en una casa que legalmente seguía siendo mía. Al seguir revisando el sobre, encontré pólizas de seguro, documentos de impuestos y el contrato de compra original. Todo confirmaba lo que ya sospechaba. La casa aún me pertenecía. Bajé con los papeles y los extendí sobre la mesa de la cocina para examinarlos bien. Tenía que haber algún error. Seguramente no habría olvidado algo tan importante, pero no había ningún error.
Le di las llaves a Álvaro. Le dije que la casa era suya. Pero en medio de la neblina de dolor que me envolvió tras la muerte de James, jamás concreté el traspaso legal. Simplemente le entregué las llaves y los dejé mudarse, confiando en que después arreglaríamos el papeleo, pero nunca lo hicimos. El teléfono sonó de pronto, sobresaltándome. Era Leticia, una vecina que vivía cerca de Álvaro y Lorena. «Isabel, espero no estar interrumpiendo», dijo con voz vacilante. «Para nada. ¿Está todo bien?» «Yo…» dudó. «Solo quería saber cómo estás, después de lo que pasó en la cena. Ya sabes, las noticias vuelan». Cerré los ojos, sintiendo cómo la vergüenza volvía a arrastrarme. «Estoy bien, Leticia. Gracias por preguntar». «Hay algo más», dijo bajando la voz. «No soy de andar con chismes, pero creí que debías saberlo. He visto a Lorena con alguien, ya varias veces». Mi mano se aferró con fuerza al teléfono. «¿Qué quieres decir?» «Un hombre». «No Álvaro. Se ven en el café de la calle Maple. Parecen muy cercanos. Ayer los vi en su coche. Se estaban besando, Isabel». Todo giró a mi alrededor. Lorena le estaba siendo infiel a mi hijo. Esa misma mujer que poco a poco me había sacado de sus vidas, que había convencido a Álvaro de que yo era el problema. «¿Le dijiste a Álvaro?», pregunté apenas en un susurro. «No, pensé que debías saberlo tú primero». No estaba segura de si debía decir algo. Después de que Leticia colgó, me quedé inmóvil en la mesa de la cocina, rodeada de papeles de propiedad y esta nueva bomba. Lorena le era infiel a mi hijo. Vivía en mi casa y me había humillado frente a todos. Y entonces todo empezó a tener sentido. La hostilidad creciente de Lorena hacia mí, su empeño en sacarme de sus vidas. ¿Y si no era solo el típico roce entre suegra y nuera? ¿Y si todo era parte de un plan para aislar a Álvaro de cualquier apoyo? Necesitaba confirmar lo que Leticia me había dicho antes de tomar decisiones. Pero junto a los documentos que tenía frente a mí, ahora tenía en las manos algo que podía cambiar completamente la dinámica de poder entre Lorena y yo. Por primera vez, desde aquella cena desastrosa, sentí algo distinto a la desesperación. No era esperanza, tampoco venganza. Era una certeza que crecía dentro de mí, de que el universo me acababa de entregar las herramientas para recuperar mi dignidad y proteger a mi hijo. El lunes se acercaba, y con él, una decisión que jamás imaginé tener que tomar. Enfrentar a Lorena con lo que sabía, contarle a Álvaro la traición de su esposa, o simplemente hacer valer mis derechos legales sobre la casa donde vivían. Mientras el sol se ocultaba tras la ventana, había algo que tenía clarísimo. Se acabó. Ya no sería la víctima en la historia de Lorena. Era momento de escribir mi propio final. Esa noche, el sueño nunca llegó. Me revolvía entre las sábanas, la mente corriendo entre posibilidades y consecuencias. Al amanecer, el cansancio me calaba los huesos, pero una extraña claridad me invadía. Llamé a Carmen. «Necesito tu consejo», le dije apenas respondió. «¿Puedes venir?». Una hora después, estábamos sentadas en mi mesa de cocina, con los documentos de la propiedad y una cafetera llena entre nosotras. Carmen escuchó en silencio mientras le contaba todo: la casa, la revelación de Leticia sobre el amorío de Lorena, mi creciente sospecha de que ella estaba aislando sistemáticamente a mi hijo. Cuando terminé de contar todo, Carmen extendió la mano por encima de la mesa y me apretó los dedos. «He esperado 5 años para que veas quién es realmente esa mujer». «Debí haberte hecho caso antes», le dije. «La cuestión es, ¿qué vas a amanecer ahora?», preguntó Carmen dando golpecitos sobre la escritura de la propiedad. «Tienes opciones, Isabel. Poder real». De verdad lo tenía. La idea me resultaba tan ajena después de tantos años cediendo ante la hostilidad de Lorena, retrocediendo para mantener la paz, encogiéndome para ajustarme a sus exigencias. «Podría contarle a Álvaro sobre el amorío», dije en voz baja. Carmen frunció el ceño.
Y si no te cree, Lorena ha tenido años para envenenarlo en tu contra. Podría pensar que lo inventas por despecho. Tenía razón. Lorena había sabido, cómo pintarme como la madre celosa y aferrada que no sabía soltar. Cualquier acusación de mi parte pasaría por ese filtro. Oh, continuó Carmen, podrías usar la casa legalmente, podrías desalojarlos. Me estremecí solo de pensarlo. Jamás le haría eso a Álvaro ni a mis nietos. Claro que no, pero Lorena no lo sabe. Miré a mi amiga de toda la vida y vi la mente estratégica que la había hecho una empresaria imponente antes de retirarse. ¿Crees que debería amenazarla? Creo que deberías hacerle saber que sabes. De todo, del amorío, de la casa, que se dé cuenta de que la dinámica de poder ha cambiado. Los ojos de Carmen brillaron. Que la veas retorcerse por una vez. La idea era tentadora, tan tentadora que me asustaba. ¿Realmente estaba considerando una represalia calculada? Pero, ¿acaso no era exactamente eso lo que Lorena me había hecho durante años? No busco venganza, dije por fin. Solo quiero proteger a mi hijo y a mis nietos. Y tal vez recuperar un poco de lo que ella me ha quitado. Carmen asintió. Entonces necesitas pruebas del amorío, algo concreto que Álvaro no pueda ignorar. ¿Y luego qué? ¿Romperle el corazón a mi hijo? ¿Destruir su familia? Lorena ya está haciendo eso, dijo Carmen sin rodeos. Tú solo le abrirías los ojos a la verdad. Después de que Carmen se fue, me quedé sola, sopesando mis opciones. La idea de enfrentar a Lorena me revolvía el estómago. Era más joven, segura de sí misma, rápida con los comentarios hirientes, pero tampoco me había visto pelear jamás. Pasé la tarde conduciendo frente al café en la calle Olmo, donde Leticia había visto a Lorena con su amante. La suerte estuvo de mi lado. Ahí estaban, sentados en una mesa al aire libre, con las manos entrelazadas. Me estacioné a una distancia, prudente, y usé mi celular para tomar fotos. Lorena se veía animada, feliz, con una expresión de soltura que nunca le había visto estando con Álvaro. El hombre era guapo, de apariencia pulida, corte de cabello caro, ropa de diseñador. Se veían cómodos juntos, con confianza. Esto claramente no era algo nuevo. Los seguí a cierta distancia cuando salieron del café. Caminaron hasta un auto elegante estacionado en una calle lateral tranquila. Antes de subirse, Lorena miró alrededor con nerviosismo y luego se inclinó para darle un beso apasionado. Lo capturé todo con mi celular, con el estómago revuelto pero decidida. Condujeron hasta un hotel pequeño en las afueras del pueblo. No lo seguí más allá. No lo necesitaba. Para el anochecer ya sabía lo que tenía que hacer. No fue por venganza ni por satisfacción, sino porque mi hijo merecía conocer la verdad y porque yo tenía derecho a recuperar mi dignidad. Me senté frente al escritorio y empecé a escribir. Las palabras salían con más fluidez de lo que imaginaba. Lorena, quiero que sepas 3 cosas. Primero, la casa en la que vives, de la que me echaste, legalmente sigue siendo mía. Nunca traspasé la escritura a nombre de Álvaro. Incluyo copias de los documentos correspondientes. Segundo, sé de tu infidelidad. Sé del hombre con quien te ves en la cafetería de la calle Maple, de tus visitas al Hotel Mirador del Prado. Tengo pruebas, fotográficas, también anexadas. Tercero, amo a mi hijo y a mis nietos más que a nada en este mundo. Me he hecho a un lado. He guardado silencio. He soportado tu crueldad por miedo a perderlos por completo. Eso se terminó. No quiero herir a Álvaro. No quiero destrozar a mis nietos. Pero no voy a permitir que sigas destruyendo esta familia mientras vives bajo mi techo. Tienes una elección. Termina esa relación de inmediato y empieza a tratarme con el respeto básico que cualquier ser humano merece. O le contaré todo a Álvaro y comenzaré el proceso legal para desalojarte. No estoy pidiéndote que seamos amigas. Solo exijo un mínimo de decencia, por mí y por mi hijo, quien merece algo mejor que una traición. Tienes hasta el viernes para decidir.
Isabel. Leí la carta una vez más, sintiendo una calma extraña. No había rencor ni emoción desbordada, solo hechos claros, firmes, innegables. Metí las copias de los papeles de la propiedad y algunas de las fotos que había impreso. Mañana sería lunes. Mañana le entregaría esa carta a Lorena y la haría caer de la silla. Mañana todo cambiaría. Por primera vez en años dormí profundamente, sin el peso del miedo ni del rechazo. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría con la cabeza en alto. La mañana del lunes amaneció clara, en contraste con la tormenta que yo llevaba por dentro. Me vestí con cuidado, un vestido azul sencillo que Carmen siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Zapatos bajos, cómodos pero elegantes, un poco de maquillaje, no para agradarle a Lorena, sino para mí. Ese día necesitaba cada gramo de seguridad que pudiera reunir. El sobre esperaba sobre la barra de la cocina, sellado, cargado de verdades. Adentro iban las pruebas que podían romper la fachada perfecta que Lorena había construido. La evidencia de su engaño. Los documentos que confirmaban que esa casa que convirtió en su fortaleza en mi contra era mía. Revisé la hora. Álvaro ya estaría en el trabajo. Siempre salía antes de las 7:30. Los niños estarían en la escuela. Lorena usualmente pasaba los lunes por la mañana en casa, poniéndose al día con cosas del hogar antes de salir a almorzar con sus amigas. Era el momento ideal. Mientras manejaba hacia la casa, mi determinación flaqueó. ¿De verdad estaba lista para sacudirle el mundo a todos? ¿Y si solo empeoraba las cosas? ¿Y si Álvaro me culpaba a mí por ser la mensajera en vez de culparla a ella por traicionarlo? No, dije en voz alta, apretando el volante con más fuerza. No puedo seguir viviendo así. La casa, mi casa, legalmente hablando, apareció ante mí. El césped estaba perfecto, los jardines llenos de flores que Lorena escogía con cada estación. Desde afuera parecía el hogar ideal, la familia perfecta, pero ahora sabía la verdad. Me estacioné frente a la acera, respiré hondo y caminé por el sendero de piedra hacia la puerta. El sobre pesaba, lleno de consecuencias. Toqué el timbre y esperé, con el corazón golpeando fuerte. A los pocos segundos, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Lorena, impecable como siempre, con jeans de diseñador y una blusa blanca que parecía recién planchada. Su cara cambió de inmediato de una expresión neutra a una molestia helada. «Isabel», dijo sin emoción, «Álvaro no está en casa». «Lo sé», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Vine a hablar contigo». Ella alzó una ceja sin moverse ni un centímetro para dejarme pasar. «Pensé que el viernes te dejé claro que necesitábamos espacio». «El viernes dejaste claras muchas cosas», contesté. «¿Puedo pasar?» «No me tomará mucho tiempo». Lorena dudó. Luego se hizo a un lado de mala gana. 5 minutos. Tengo el día lleno. La seguí hasta la sala. La misma donde me había humillado apenas 3 días atrás. No quedaba rastro físico de lo ocurrido. Ningún plato roto, ni manchas de comida en el piso. Pero la tensión seguía flotando en el ambiente, pesada, densa. ¿Y bien? Cruzó los brazos y empezó a mover el pie con impaciencia. ¿Qué es tan importante? Le extendí el sobre. «Esto es para ti». Lo miró con desconfianza. «¿Qué es?» «Algo que necesitas ver». Con visible desgano, Lorena tomó el sobre y lo abrió. Sus ojos repasaron la primera página de mi carta. Se agrandaron un poco. Luego pasó a los papeles de la propiedad y sus dedos se tensaron al sostener el documento. Cuando llegó a las fotos, su rostro perdió el color. Me miró, luego volvió a ver las imágenes. Y después el título de propiedad. Sus piernas cedieron y se dejó caer en la silla más cercana, con las hojas temblando entre sus manos. Esto es absurdo», balbuceó.
pero el miedo en su mirada decía otra cosa. Estas fotos no prueban nada, y estos documentos seguro ya están caducos. Las fotos muestran exactamente lo que parecen mostrar, dije tranquila. Y los documentos están actualizados. Verifiqué todo ayer en la oficina del condado. La compostura de Lorena se rompía por momentos. No tenías derecho a espiarme, y tú no tenías derecho a tratarme como lo has hecho durante años, repliqué. A alejar a mi hijo de mí, a reducir mi tiempo con mis nietos, a echarme de mi propia casa. ¿Tu casa?, chilló. Esta casa es de Álvaro y mía. Álvaro y tú han vivido aquí porque yo lo permití. La interrumpí. Le di la llave como regalo de bodas, pero nunca hice el traspaso legal. Un descuido mío, pero al final resultó ser una bendición. Lorena se puso de pie de golpe, la cara encendida por la rabia. Esto es chantaje, ¿no?, dije sin alterarme. Esto es un límite. Esto soy yo defendiéndome después de años de aguantar tu crueldad. No te atreverías a decirle a Álvaro si Ciseó. Lo destruirías. ¿Eso es lo que quieres? ¿Herir a tu adorado hijo? La miré fijamente. No quiero hacerle daño a nadie. Por eso te doy una opción. Termina tu aventura. Trátame con el respeto básico que merezco, o afronta las consecuencias de tus actos. Los ojos de Lorena se entrecerraron. ¿Crees que ganaste, verdad? ¿Que puedes llegar aquí, con tus amenazas y tu supuesto material, y tener control sobre mí? Esto no se trata de ganar, Lorena. Se trata de la verdad. Se trata de mi familia. Sí, mi familia, que incluye a mi hijo, a mis nietos y mi lugar dentro de todo esto. Lorena arrojó los papeles sobre la mesa de centro, las manos temblándole, de pura furia. «Lárgate de mi casa», corregí en voz baja, girándome hacia la puerta. «Tienes hasta el viernes para decidir qué va a pasar». Al salir de la casa, sentí una ligereza que no había sentido en años, a pesar de lo tenso del momento. No levanté la voz, no perdí el control. Solo dije mi verdad y marqué mis condiciones. Desde el coche miré hacia la casa. Lorena estaba en la ventana, observándome, con una expresión que desde esa distancia no supe descifrar. No tenía idea de lo que haría después. Tal vez terminaría su aventura, tal vez aceptaría mis condiciones, o quizás intentaría hacerme quedar como una mentirosa. Pero por primera vez en 5 años de esta relación, la decisión no era solo suya. Encendí el motor y me alejé del cordón de la banqueta, dándome cuenta de que ya no sentía miedo. Pase lo que pase, había recuperado algo fundamental, mi voz. Pensé que tendría hasta el viernes antes de saber algo de Lorena o de Álvaro. Me equivoqué. Para la tarde del martes, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero Lorena, luego Álvaro y otra vez Lorena. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón. Necesitaba tiempo para calmarme antes del inevitable enfrentamiento. El mensaje de Lorena estaba lleno de veneno. «Has cometido un error terrible, Isabel. No tienes idea de lo que hiciste». El de Álvaro era confuso, lleno de preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Lorena está muy alterada. Dice que la amenazaste. ¿Puedes devolverme la llamada, por favor?» Respiré hondo y llamé a mi hijo. «Álvaro, creo que tenemos que hablar, en persona. Mamá, sea lo que sea entre tú y Lorena, ¿no podrías solo disculparte? Ella está realmente afectada». Algo dentro de mí se rompió. «No, Álvaro, esta vez no. Esto es importante. ¿Puedes verme en el Parque del Río de los Olivos en 1 hora?» Dudó. «Está bien. Pero mamá, por favor, arreglemos esto sin pelear». El parque estaba tranquilo al caer la tarde. Solo algunos corredores y personas paseando a sus perros aprovechaban la última luz del día. Me senté en una banca frente al río, mirando el agua fluir sin prisa. Había algo reconfortante en esa constancia. El río ya estaba aquí mucho antes de mis problemas y seguiría mucho después. Álvaro llegó con aspecto agotado, la corbata floja,
el cabello algo despeinado, como si se le hubiera pasado las manos por la cabeza. Un viejo hábito nervioso de cuando era niño. «¿Mamá?», dijo, sentándose junto a mí. «¿De qué se trata todo esto?». «Lorena dice que estás amenazando con echarnos de la casa». Me giré para mirarlo, con el corazón encogido por la angustia en su mirada. «Álvaro, hay cosas que necesitas saber, cosas que debí haberte contado antes». Con calma, con cuidado, le expliqué lo de la casa. Cómo había quedado a mi nombre todos estos años por descuido, no por intención. Álvaro se veía sorprendido, pero no molesto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «Honestamente, se me olvidó. Después de darte la llave, en mi mente, la casa era tuya. Solo me di cuenta de todo al limpiar el ático este fin de semana». Álvaro asintió lentamente. «Podemos arreglar eso. Mañana llamo a nuestro abogado y hacemos bien el traspaso de la propiedad». Respiré profundo. «Hay más, Álvaro». Su rostro cambió. «Mamá, por favor. Si esto es por cómo se comportó Lorena en la cena, está estresada por... Lorena está teniendo una aventura», dije en voz baja. Álvaro se quedó helado. El color se le esfumó del rostro. «¿Qué?». Extendí la mano hacia la suya. «Lo siento muchísimo. No te diría esto si no estuviera completamente segura». «Estás equivocada», dijo apartando su mano. «Lorena no haría eso. Ella me ama a nuestra familia». «Álvaro», dije con suavidad sacando el celular. «Tengo pruebas». Le mostré las fotos. Lorena con su amante en la cafetería, el beso apasionado junto al coche, entrando juntos al hotel. Con cada imagen, la expresión de Álvaro se deshacía un poco más. «No», susurró. «No, esto no puede ser». «Lo siento», repetí, sintiendo su dolor como si me desgarraran por dentro. «No quería lastimarte, pero merecías saber la verdad». Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro frente a la banca. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde el domingo. Un vecino los vio juntos y me lo contó». Álvaro se pasó las manos por el cabello, respirando con dificultad. «¿Y lo del desalojo? ¿Eso era en serio o solo para asustarla?». «Jamás te dejaría a ti ni a los niños en la calle», dije con firmeza. «Jamás». Pero Lorena no lo sabía. Quería que entendiera que las cosas tenían que cambiar, que ya no iba a permitir que me trataran como si no valiera nada en mi propia familia. Guardó silencio un largo rato mirando el río. «Todos estos años», dijo por fin, «Lorena me decía que tú intentabas separarnos, que eras posesiva, que siempre te herías porque no podías aceptar que yo tenía mi propia vida». Se me cerró la garganta. «¿Y le creíste?». «Era mi esposa», dijo simplemente, y luego se corrigió. «Es mi esposa. Hice todo lo que pude, Álvaro. Me hice a un lado. Me hice chiquita. Acepté las migajas de tiempo que me permitía pasar contigo y con los niños, solo para mantener la paz». Álvaro se volvió hacia mí. Sus ojos enrojecidos. «Debí notarlo. Debí defenderte. Cometimos errores los dos», dije, «pero aún estamos a tiempo de corregirlos». «¿Qué voy a hacer?», preguntó, de pronto con esa mirada del niño perdido que vi el día que murió su padre. «Los niños». «¿Vas a tomarte un tiempo para pensar?», dije con cuidado. «Vas a decidir qué es lo mejor para ti, para Clara y para Mateo. Y decidas lo que decidas, te voy a apoyar. Ella va a decir que mientes, que siempre estuviste celosa de ella». Asentí. «Seguramente. Por eso hice copias de todo. Las fotos, los documentos de la casa. Ella puede negarlo, pero la verdad es la verdad». Álvaro se dejó caer en la banca, los hombros caídos. «Necesito enfrentarla». «¿Quieres que vaya contigo?». Lo pensó, luego negó con la cabeza. «No, esto es entre Lorena y yo, pero después». Su voz se quebró. «Después tal vez necesite un lugar donde quedarme, con los niños». «Sabes que siempre tienes un espacio conmigo», dije.
el corazón hecho pedazos, por su dolor, pero con una chispa de esperanza de que, al fin, mi hijo estaba volviendo a mí. Mientras el anochecer caía sobre el parque, Álvaro y yo nos quedamos en silencio, mirando el río fluir. El enfrentamiento con Lorena aún estaba por venir, pero algo esencial ya había cambiado. Por primera vez en años, mi hijo y yo estábamos del mismo lado, enfrentando la verdad juntos en lugar de estar divididos por las mentiras de Lorena. Pase lo que pase después, lo enfrentaremos como familia, la verdadera familia que existía mucho antes de que Lorena llegara a nuestras vidas. 6 meses pueden darle la vuelta a todo. En una mañana cálida de sábado, estaba en mi cocina preparando el desayuno. Hot cakes con forma de dinosaurios, una tradición de fin de semana que habíamos retomado hace poco. Desde arriba se escuchaban los pasitos apurados y las voces emocionadas de Clara y Mateo despertando. «Grammy, ¿ya está el desayuno?», gritó Clara desde las escaleras, su vocecita llenando la casa. Mi casa, que ahora respiraba más amor y risas que en décadas. «Casi está listo, mi amor. Dile a tu papá que los baje». Tantas cosas habían cambiado desde aquel día en que le entregué la carta a Lorena. El enfrentamiento entre ella y Álvaro fue una bomba, según me contó mi hijo. Al principio Lorena negó todo. Luego empezó a culpar a los demás. Que si Álvaro era distante, que si yo lo había puesto en su contra, que si la sociedad no entendía sus necesidades. Pero ante las pruebas claras de su infidelidad, su teatro se vino abajo. La mujer que parecía tan intocable, tan segura en su crueldad, resultó ser solo una fachada débil, llena de miedos, construida sobre mentiras. Álvaro y los niños se mudaron conmigo al día siguiente, trayendo apenas unas maletas con lo esencial. Lorena se volvió loca, amenazó con demandas, pelear la custodia, incluso con violencia. Pero cuando el abogado de Álvaro, no el mío, porque insistí en que esto fuera principalmente asunto de ellos, le mostró los documentos de la propiedad junto con las pruebas de su engaño, su posición se volvió insostenible. El divorcio fue duro, sobre todo para los niños. Clara, con 7 años, alcanzaba a entender que su mamá había hecho algo que lastimó mucho a su papá. Mateo, con 5, no podía entender por qué su familia se había roto de la noche a la mañana. Hice todo lo que pude para darles estabilidad en esos meses tan difíciles. Mi casita se volvió refugio, no solo para Álvaro y los niños, sino también para mí. Después de años de estar arrinconada en la vida de mi familia, de pronto volví a tener un lugar, a ser necesaria. Álvaro apareció en la puerta de la cocina con un niño colgado de cada mano. «Buenos días, mamá. Huele delicioso». «Hot cakes de dinosaurios», gritó Mateo con los ojos bien abiertos de emoción. Sonreí al voltear un hot cake en forma de triceratops sobre un plato. «¿Quién quiere el primero?» «Yo, yo», gritaron los dos, trepándose en las sillas con sus alzadores. Mientras servía el desayuno, me sorprendía lo natural que se sentía tener a mi familia reunida a la mesa, comenzando el día juntos, creando nuevas rutinas, nuevos recuerdos. No era el futuro que había imaginado, ni uno que llegara sin heridas, pero era real y valía cada segundo. Álvaro me miró por encima de las cabecitas de los niños y me regaló una sonrisa de verdad, una que sí llegaba a sus ojos, muy diferente a las que solía forzar cuando estaba casado. «Gracias por todo, mamá. No sé cómo habríamos salido adelante sin ti». «Para eso es la familia», respondí sin rodeos. «Estamos cuando se necesita». Después del desayuno, mientras Álvaro ayudaba a vestir a los niños, revisé mi correo. Entre los mensajes de siempre había uno que me hizo latir más fuerte el corazón, la confirmación de que la transferencia de la propiedad se había completado. Había firmado oficialmente la casa, mi casa, a nombre de Álvaro. Fue una decisión mía, pensada con calma durante meses. Esa casa guardaba demasiados recuerdos dolorosos para todos, manchada por la traición de Lorena. Pero más allá de eso, entendí que Álvaro necesitaba comenzar de nuevo, tener un hogar verdaderamente suyo, sin la sombra de Lorena ni el pasado mío.
La venta se cerró ayer. Álvaro aún no lo sabía. Hoy se lo diría, le mostraría los papeles que lo hacían dueño legal absoluto. Ya era tiempo de que construyera su vida bajo sus propios términos, en un lugar que fuera solo suyo. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Álvaro apareció en el pasillo con el ceño fruncido. ¿Esperamos a alguien? Negué con la cabeza. Yo abro. Al abrir la puerta me encontré con Lorena parada en el porche, muy distinta a la mujer, pulida y segura que un día arrojó mi plato al suelo. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla, el rostro sin una gota de maquillaje, su ropa de diseñador reemplazada por unos jeans y un suéter sin adornos. «Isabel», dijo, con una voz que no tenía el filo de siempre, «¿puedo pasar?». Dudé, sintiendo cómo se encendían mis instintos protectores. «Lorena, no creo que sea…». «Por favor», interrumpió. «Solo un minuto, necesito decir algo». Detrás de mí, escuché cómo Álvaro contenía el aliento al reconocer la voz de su exesposa. «Mamá, está bien, déjala pasar». Lorena entró al pasillo, con la mirada inquieta, moviéndose entre Álvaro y yo. «No me voy a quedar mucho. Solo…». Respiró hondo. «Vine a pedir disculpas. De todas las cosas que podría haber esperado de Lorena, una disculpa jamás estuvo entre ellas. Estos meses he tenido mucho tiempo para pensar», continuó. «El divorcio, perder la custodia». Su voz se quebró. «He estado yendo con una terapeuta tratando de entender por qué hice lo que hice». Álvaro cruzó los brazos. ¿Y? «Y estaba equivocada», dijo Lorena sin rodeos. «Tenía inseguridades, sentía celos de la relación que tenías con tu madre. Me convencí de que ella quería controlarnos, cuando en realidad la que controlaba era yo». Se volvió hacia mí. «Isabel, te traté horrible. Las cosas que te dije, cómo te alejé de Álvaro y de los niños. No hay excusas. Lo siento de verdad». Busqué en su rostro alguna señal de manipulación, alguna intención oculta, pero solo vi arrepentimiento sincero. No era la Lorena que conocía. O tal vez era la Lorena que nunca me permitieron conocer. «Gracias por decir eso», respondí con cuidado. «Significa mucho escucharlo». «Los niños están arriba», dijo Álvaro, «casi listos para ir al parque. ¿Quieres verlos antes de que salgamos?». Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. «Sí, me encantaría». Mientras subía las escaleras para abrazar a sus hijos, Álvaro se volvió hacia mí. «¿Crees que habla en serio?». Reflexioné un momento. «Sí, lo creo. La gente puede cambiar, Álvaro. A veces solo necesita un sacudidón». Más tarde, cuando Lorena ya se había ido y los niños dormían rendidos tras la mañana en el parque, le mostré a Álvaro los documentos de la propiedad. «Mamá, esto es…». «No puedo aceptar esto». «Sí puedes y lo harás», le dije con firmeza. «Es hora de que tú y los niños tengan su propio hogar otra vez. Un nuevo comienzo». Álvaro me abrazó, con la voz temblorosa por la emoción. «No te merezco. Tú mereces todo lo bueno, Álvaro. Siempre lo has merecido». Esa tarde, sentada en mi porche viendo caer el sol, repasé todo lo vivido en los últimos 6 meses. El dolor de aquella cena, el golpe de descubrir la verdad sobre Lorena, el valor que me tomó escribir esa carta. Todo me había llevado hasta ese instante de calma. Nunca quise venganza. Solo deseaba lo que cualquier persona merece: respeto, amor y un lugar dentro de su propia familia. Al defenderme, no solo recuperé mi dignidad, también ayudé a mi hijo a ver una verdad que había ignorado por mucho tiempo. El futuro era incierto. Álvaro y los niños eventualmente volverían a su casa. Lorena seguiría siendo parte de nuestras vidas por los niños. Sanar nos tomaría tiempo a todos, pero mientras el cielo se teñía de oro, sentí una gratitud profunda. El plato que Lorena lanzó al suelo esa noche se rompió sin remedio, pero mi familia, la verdadera, no. El silencio de la tarde cayendo en mi porche
Esa tarde que marcó el fin de una era no fue un silencio cualquiera. Era uno de esos silencios que llenan, que abrigan, que susurran. Ya está, sobreviviste. Me quedé sentada hasta que el sol desapareció por completo, escuchando los últimos juegos de los niños dentro de la casa, el murmullo de la cafetera apagándose y mi corazón, por primera vez en años, latiendo sin peso. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Lorena no volvió a tocar a la puerta. Álvaro estaba centrado en los niños y en su trabajo. ¿Y yo? Yo empecé a redescubrirme. No fue de golpe, ni con algún gran gesto. Fue con pequeñas cosas. Regar mis plantas con música en la radio, hornear un pan sin esperar visitas, abrir las ventanas temprano y dejar que entrara la mañana completa. Una tarde, mientras ordenaba un viejo armario, encontré una caja de madera con etiquetas polvorientas, proyectos de arte. Dentro estaban mis últimos intentos de pintura, algunos desde hace 20, 30 años. Lienzos pequeños, dibujos a carboncillo, acuarelas. Los tomé en mis manos y sentí algo que me había abandonado hace mucho: curiosidad, ganas. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encendí una luz suave en la cocina y me puse a buscar. Encontré en línea un taller de arte en el Centro Cultural, Raíces y Alas, para adultos mayores. Sin pensarlo me inscribí. El primer día me temblaban las manos. Sentía que todos me mirarían raro, pero la sala era cálida, con una docena de personas, como yo, de rostros marcados por los años, pero con los ojos encendidos. Me recibieron como si me conocieran de siempre. Lucía, la instructora, me preguntó con una sonrisa: ¿Y tú qué quieres pintar, Isabel? Me sorprendí diciendo: quiero pintar la vida que viene. Desde entonces, cada jueves era mi cita sagrada. Pintar me sanaba. Ponía en colores lo que no podía decir con palabras. Paisajes de mi infancia, rostros difusos que se parecían a Álvaro de niño, a Clara riendo, a Mateo dormido. Sentía que cada trazo era una parte de mí que regresaba. Con el tiempo, compartí mi historia con algunos del grupo y descubrí que no era la única que había tenido que reconstruirse después de una tormenta. Marta, una mujer de voz suave, había perdido a su hija en un accidente. Julián, un exprofesor de literatura, vivía solo tras una separación difícil. Rosa, que había sido enfermera, lidiaba con una pensión mínima y la soledad de los hijos que se mudaron lejos. Formamos algo sin planearlo, una pequeña comunidad de resiliencia. Empezamos a vernos fuera de clase, cafés los martes, paseos, los sábados, cenas improvisadas en mi casa o en la de Marta. Un viernes, Julián propuso algo. ¿Y si organizamos una exposición? Una pequeña muestra para que la gente vea lo que somos capaces de hacer. Para mostrar que después de los 60, también se empieza. Nos entusiasmamos como niños. Organizamos la exposición en la biblioteca municipal. La llamamos Volver a empezar. Colgamos nuestras obras con cuidado, preparamos tarjetas con nuestras historias. La inauguración fue un éxito inesperado. Vinieron vecinos, familiares, hasta una reportera del periódico local que escribió sobre nosotros. Ese día, mientras Álvaro me abrazaba frente a mi cuadro favorito, un amanecer sobre un campo abierto me dijo: «Estoy orgulloso de ti, Ma. Nunca había visto esto en ti». Le sonreí con el alma. Tampoco yo, hijo, pero siempre estuvo ahí, solo que lo había olvidado. No sé si la pintura me rescató o si simplemente me recordó que siempre puedo rescatarme yo misma. Lo que sé es que ahora tengo un rincón en casa con pinceles, lienzos y luces suaves. Y cada vez que me siento frente a un lienzo en blanco, no me siento sola, me siento viva, y lo mejor es que esto apenas empieza. Después de la exposición en la biblioteca, algo cambió en mí. No solo fue la satisfacción de haber mostrado mi trabajo, sino la sensación inesperada de pertenecer. Por primera vez en años,
No era la suegra ni la abuela silenciada. Era simplemente Isabel, la mujer que aún podía comenzar de nuevo. La semana siguiente, Lucía, la instructora de arte, se me acercó con una propuesta. Isabel, ¿te gustaría ayudarme a dar clases en el nuevo taller para jóvenes en situación vulnerable? Lo organiza la Fundación Manos Unidas. Buscan a alguien con experiencia de vida, alguien con empatía. Le respondí sin pensar. Claro que sí, cuenta conmigo. El taller se llevaba a cabo en una casa adaptada en las afueras del barrio, donde llegaban chicos de entre 13 y 18 años. Algunos tenían problemas con la ley, otros habían crecido en hogares rotos, varios eran padres adolescentes. Cuando crucé por primera vez ese umbral, sentí una punzada en el pecho. No sabía si estaba preparada, pero apenas nos presentaron, y me senté con ellos frente al primer mural que íbamos a pintar juntos. Todo fluyó. Les conté de mí, de cómo a veces uno se pierde en medio de lo cotidiano, de lo que otros esperan de ti, hasta que llega un momento donde debes decidir si quieres seguir arrastrándote o volver a caminar. Hablarles sin máscaras funcionó. Me escucharon y luego hablaron ellos, historias duras, más de lo que debería vivir un adulto y ellos apenas adolescentes. Pintamos un mural que llamamos Lo que llevamos dentro. Cada uno dibujó una parte. Una chica llamada Mariana pintó un corazón que sangraba pero aún latía. Un chico, Iván, pintó un perro que lo miraba con ternura desde el cielo. Yo pinté una mujer mayor con alas de papel, frágiles pero abiertas. El mural quedó hermoso, crudo, honesto. Y cuando lo terminamos, Mariana me abrazó. Gracias, señora Isabel. Usted no juzga. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, conmovida, pensando en cuántas veces había sido yo la juzgada, o la que guardó silencio por no ser bienvenida. Tal vez estaba ahí, con esos chicos, porque entendía lo que era sentirse fuera de lugar incluso en tu propia familia. Pronto empecé a ir, cada semana, a veces solo para escucharlos, a veces para pintar, a veces solo para hacerles pan con mantequilla y mermelada, como hacía cuando Álvaro era pequeño. Descubrí que darles mi tiempo era como regar un jardín que nadie había cuidado en mucho tiempo. Pero lo que nunca esperé fue lo que pasó una tarde de jueves. Estábamos terminando un boceto para el siguiente mural cuando Lucía me tomó del brazo y me llevó al pasillo. Isabel, necesito decirte algo. Lorena se inscribió como voluntaria en el programa de alfabetización de Meet the Destiny. Adultos. Empezará a venir los viernes. Sentí que el mundo se me hacía pequeño. ¿Lorena? ¿Aquí? Lucía asintió. Dijo que quería hacer algo que tuviera sentido, que necesita reparar cosas aunque no espera redención. Me quedé helada. No sabía si gritar, llorar o reírme. Lorena, la misma mujer que me había llamado vieja bruja, que me había echado de mi propia casa, ahora iba a estar en el mismo espacio donde yo había reconstruido mi vida. Esa noche caminé horas, pensando, recordando, dudando. Al final supe que no podía huir. Ese lugar ya era mío también. Y así fue como, el viernes siguiente, entré por la puerta con el corazón encogido y la barbilla en alto. Y ahí estaba Lorena. Ropa sencilla, sin maquillaje, con una libreta en la mano. Me vio y bajó la mirada. No hubo palabras, pero algo dentro de mí, algo que aún no comprendo del todo, decidió quedarse. Decidí que no iba a permitir que su presencia me robara lo que tanto había construido, porque esta vez no era ella la que tenía el poder. Esa tarde, al volver a casa, preparé té para dos y lo serví en la vajilla vieja, la que sobrevivió a la cena del desastre. Álvaro me vio hacerlo y preguntó, ¿esperas visita? Tal vez, dije, o tal vez solo me preparo para lo que viene. Y por primera vez, esa frase no me pesó, porque por fin lo que viene ya no me da miedo. Durante
Años creí que amar a mi familia significaba desaparecer un poco cada día, que ser una buena madre, una buena suegra, una buena abuela, era callar cuando me dolía, ceder cuando me empujaban, fingir que no veía lo que me desgarraba por dentro. Me convencí de que la única forma de conservar el amor era siendo invisible, pero el amor que exige tu silencio a cambio de aceptación no es amor, es control disfrazado. La vida me enseñó que una sola decisión, tomada desde la dignidad, puede cambiar el rumbo completo de tu historia, que enfrentarte con la verdad, aunque duela, es el primer paso para sanar, y que el respeto no se suplica. Se exige con firmeza, se construye con límites claros. También aprendí que el coraje no siempre se grita. A veces se susurra en forma de una carta, o se pinta con manos temblorosas sobre un lienzo. Se sienta en silencio frente a quien te hizo daño y simplemente no se va. Hoy sé que ser fuerte no significa cargar con todo. Significa saber cuándo soltar. Significa ver tu valor más allá del rol que ocupas para los demás. Porque eres algo más que la madre, la esposa, la suegra. Eres tú, y eso basta. Y si mi historia te tocó, si alguna parte de ti se reconoció en mí, solo quiero que recuerdes esto. No estás sola, no estás rota, no estás acabada. Estás justo en el borde de algo nuevo. Y todavía estás a tiempo de escribir tu propio final. Nos habíamos reconstruido, más fuertes en las grietas, listos para empezar de nuevo. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Comenta aquí abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.